You ruined everything. This bakery is a disaster because of you. You are finished here. La dueña se infiltra y descubre al gerente maltratando a su abuela, pero al final, la notificación llegó como un escalofrío en una tarde de otoño, mientras Elena, exitosa empresaria, cerraba un trato en la gran ciudad. No era un mensaje, sino un correo automático del sistema administrativo de la Panadería del Sol, la empresa familiar de su abuela. Frío, estandarizado, sin alma. Solicitud de renuncia iniciada. Elvira Soto, 50 años de servicio. Elena se quedó paralizada. 50 años. Sin un solo antecedente de problema. Sin una queja, sin advertencia previa. Doña Elvira era la clase de persona que solo aparecía en los informes, cuando todo iba excepcionalmente bien. Su nombre nunca había generado inconveniente, y ahora, una renuncia sin explicación. Elena intentó buscar su historial, todo impecable. Nadie en administrativo ni recursos humanos sabía explicar. Todo dentro del estándar, pero completamente equivocado. Esa noche, Elena no pudo dormir. Una punzada en el pecho le decía que algo muy grave estaba pasando en la panadería que su abuela había construido con su vida. Pensó en presentarse, pero cualquier culpable tendría tiempo para preparar su versión. A la mañana siguiente, pidió un favor discreto a una amiga de una agencia temporal. Necesitaba un uniforme y un nombre temporal como ayudante de cocina, sin avisar a la gerencia. El viernes por la tarde, Elena Nogueira, dueña de varias empresas gastronómicas, llegó a la Panadería del Sol con un delantal bajo el brazo. Era solo un rostro nuevo en el equipo. La recepcionista llamó a Ricardo. Ricardo Fajardo, 40 y pocos años, con ese andar de amo y señor, apareció. Miró a Elena de arriba a abajo. «La agencia te envió, ¿verdad?», dijo sin saludar. «Así es», respondió Elena con voz neutra. Él apenas hizo un gesto. «Don Ramón, muéstrale lo básico y ponla en amasado». Se marchó sin más. Elena observó su salida, la forma en que Ricardo evitaba el contacto visual, cómo hablaba de ella como si no existiera. Mentalmente tomó nota. La sección de amasado era el corazón del obrador. Elena rápidamente agarró el ritmo. Sus manos recordaban los movimientos de cuando, 20 años atrás, ayudaba a su abuela. Fue entre los hornos y las mesas que la vio por primera vez. Doña Elvira, explicando con paciencia a un joven aprendiz, sonriendo, atenta. Pero cuando el aprendiz se concentró, la sonrisa se desvaneció, dejando una expresión de cansancio. Elena se contuvo. Al final del turno, Ricardo se unió a los panaderos. Habló con todos, bromeó, corrigió, pero al pasar los ojos por el grupo y llegar a doña Elvira, simplemente la ignoró. Una transparencia calculada, el desprecio que duele más que un grito. Doña Elvira no reaccionó. Elena se marchó esa noche con la certeza de que algo más profundo que una renuncia estaba ocurriendo. Necesitaba ver más. Al día siguiente, lo que presenciaría era algo que ningún empleado se había atrevido a contarle. El sábado en la Panadería del Sol era bullicioso y presionante. Elena llegó temprano. El obrador, mesas alineadas, utensilios pulcros, olía a café y levadura. Se puso a trabajar. Observó a doña Elvira a distancia. Era la primera en llegar a las mesas, la que resolvía problemas, una líder natural. Pero cada vez que Ricardo entraba, doña Elvira cambiaba. No era pánico, era contención, como quien busca ocupar menos espacio. Ajustaba su ruta, desviaba pasillos, respondía a clientes de espaldas a él. Sutil y por ello, inquietante. Hacia las 11:30, en el pico del movimiento, un pedido salió mal. Pan sin gluten. Doña Elvira lo percibió. Ya pedía disculpas cuando Ricardo apareció. Elvira, la voz cortante. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Un pedido salió mal. Ya lo estoy resolviendo. No pregunté qué haces, pregunté qué pasó. La panadería no se detuvo, pero los cercanos bajaron la cabeza. Elena fingió organizar cuchillos.
El sistema registró el pedido correcto, dijo doña Elvira con calma. El error fue en la cocina. Entonces, ¿por qué la mesa 8 tiene un problema? ¿Eres responsable o no? Ella cerró la boca, respiró. Sí, lo resolveré. Ricardo se quedó parado, una demostración de poder, y luego se fue. Doña Elvira volvió a la mesa con una sonrisa, como si nada. Elena lo vio todo, incluida la forma en que la sonrisa cayó por medio segundo al girarse Ricardo, antes de recuperarla y seguir. En el receso, Elena fue al área de descanso. Diego y Lupita, panaderos jóvenes, estaban allí. Elena se sentó. Diego habló primero. ¿Viste lo que pasó afuera? Elena asintió. ¿Es normal aquí? Diego y Lupita intercambiaron miradas. ¿Con ella? Sí, dijo Lupita, bajando la voz. Hace 8 meses que es así. Él le echa la culpa de todo, o se lo inventa. ¿Y no hablaron con nadie? ¿Con quién? Dijo Diego. Él es el gerente. La dueña no aparece hace tiempo. Elena bebió agua. ¿Y ella nunca se quejó? Lupita rió sin humor. Ella aguanta, pero está al límite. La semana pasada lloró en el baño. El receso terminó. Elena volvió con la cabeza a mil. Por la tarde, vio a Ricardo llamar a doña Elvira al pasillo que llevaba a su oficina. La voz baja, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Él delante, ella un paso atrás, la puerta cerrándose. Elena sintió una rabia personal. 15 minutos después, doña Elvira salió de la oficina con los ojos rojos y fue directo al baño. Elena necesitaba saber qué había pasado. Diego lo sabía. Elena esperó a que disminuyera el movimiento, tomó 2 cafés, y fue a donde Diego doblaba servilletas. Café, ofreció. Diego aceptó. ¿Estaba llorando? Preguntó Diego. Parecía, dijo Elena. No es la primera vez. Ricardo la llama cada vez que ella destaca. Si un cliente la elogia, si resuelve un problema rápido, si los demás le piden ayuda en vez de a él. Como si su éxito fuera una ofensa personal. ¿Y qué pasa ahí dentro? Sale diferente, más callada. Una vez volvió con la voz ronca. Hace 3 semanas, Ricardo la quitó de supervisora sin avisar. Puso a un tal Renato, nuevo. Cuando ella preguntó, él dijo, reorganización operativa. Hizo comillas en el aire. Después de 50 años, intentó quejarse. Mandó un mensaje al correo general. Nunca recibió respuesta. Elena sintió un nudo. Ese era un canal antiguo, delegado. Olvidado. ¿Por qué nadie se fue? Preguntó. Diego la miró con cansancio. ¿Porque los empleos no crecen en los árboles? La mitad tiene cuentas que pagar. Sales, llevas una mala referencia y se te cierran 3 puertas. Doña Elvira tiene a su hermana enferma. Todos lo saben. Elena terminó el café. Esa noche, Ricardo se detuvo cerca de Elena. «Trabajas bien», dijo. «¿De dónde vienes?» «Trabajé en varios sitios. Llevo tiempo fuera. Aquí valoramos a quien sabe su lugar, ¿verdad? Quien no crea problemas. Hay puesto fijo pronto». Elena lo miró. «Entendido». Sonrió neutra. Ricardo siguió. Elena paró. Respiró. Ricardo usaba todo aquello como su reino. Había ofrecido una promoción a la dueña a cambio de silencio. Elena volvió a casa con certeza absoluta. Había visto suficiente. Pero actuar mal podría perjudicar a doña Elvira. Necesitaba una estrategia quirúrgica antes del lunes. Pero el domingo, un mensaje lo cambió todo. Doña Elvira había enviado la carta de renuncia formal. Salía en 48 horas. Elena la leyó 3 veces. El tipo de texto que se escribe y reescribe toda la noche, sin mencionar motivos, sin citar a Ricardo, sin pedir nada. Solo una despedida limpia de alguien que no esperaba justicia. Elena pensó en llamar, identificarse, más rápido, pero la referencia mala de Ricardo, no. Si aparecía ahora, Ricardo sabría. Y un hombre así asegura que los testigos no tengan voz. Doña Elvira saldría con una ficha sucia. Diego también. Lupita.
Necesitaba hacerlo bien. El domingo llegó con una claridad diferente. No era investigación, era recolección. Relatos concretos, nombres, fechas. En la mañana, hizo preguntas directas. ¿Alguien ha sido removido sin explicación? ¿Cómo funciona un conflicto con gerencia? Las respuestas llegaron a cuentagotas. Lupita contó que 3 panaderos renunciaron en 6 meses, todos del sector de Doña Elvira. Sofía, una aprendiz, salió llorando un día que Ricardo estaba. Don Arnaldo, panadero viejo, dijo, aquí quien no se doblega, se rompe. Ricardo no tolera a nadie que sepa más que él. Y luego la información que Elena no esperaba. Diego, con menos dudas, ¿sabes lo que pasó en la oficina el viernes? No. Elena paró. Diego respiró hondo. Ricardo le dio un ultimátum. Lupita escuchó, dijo que le firmaría el despido con justa causa, que tenía registros de fallas, que era mentira, que esos registros irían al sistema y no conseguiría empleo. Elena no se movió, a menos que dejara de crear problemas. Continuó Diego, que aceptara sus horarios, que dejara de ir a clientes sin pasar por él y de cuestionar sus decisiones. El obrador ruidoso, pero Elena escuchó en absoluto silencio. Ella se negó, salió sin responder, y a la mañana siguiente mandó la carta. Elena agradeció. Algo había cambiado en ella. Los hombros más rectos, la mirada más fija, una decisión tomada. Por la tarde, vio a Ricardo en su ronda, riendo alto, su imagen de gerente simpático. Elena veía la actuación, la diferencia entre el sonriente y el que cerraba la puerta de la oficina. 2 rostros, un delantal y la certeza de que aquello terminaría antes de que doña Elvira firmara. Esa noche, en el coche, Elena mandó un mensaje a su abogado. Necesito hablar mañana temprano. Es sobre la panadería del Sol. La respuesta, disponible a las 8. Tenía menos de 48 horas. Ricardo no sabía que su tiempo se agotaba. El lunes, Elena llegaría diferente. Lunes, 9:40 de la mañana. La panadería del Sol en pleno desayuno tardío. Elena entró por la puerta principal. Pantalón de vestir, blusa blanca, reloj en la muñeca. Postura diferente. Lupita la vio, se quedó inmóvil, bandeja inclinada. Elena hizo un gesto discreto. Silencio. Lupita desvió la mirada. Diego también la notó. Elena fue a recepción. Buenos días. Necesito hablar con el gerente. Avise que es por una propuesta de colaboración. La recepcionista llamó. 2 minutos después, Ricardo apareció con su paso largo, sonrisa de gerente. Sus ojos se posaron en Elena. Algo se tensó. El rostro era familiar, pero el contexto no encajaba. Buenos días, dijo Ricardo, extendiendo la mano. Ricardo Fajardo, gerente general, ¿en qué puedo ayudarle? Elena le estrechó la mano con firmeza. Elena Nogueira. Ricardo esperó el complemento. Nada. ¿Podemos conversar en su oficina? Claro. Ricardo gesticuló. ¿Usted es de qué empresa? De la empresa que firma su cheque de pago. El paso de Ricardo vaciló. Entraron. Elena cerró la puerta. Se quedó de pie. Ricardo se sentó. Disculpe, no entiendo. Empezó Ricardo con una sonrisa nerviosa. Usted es la dueña de esta panadería, dijo Elena simplemente. De las 4 que tengo, de hecho. Pero esta me interesa hoy. La sonrisa de Ricardo se desinfló. Elena Nogueira, repitió, procesando, no sabía que vendría personalmente. Lo sé. Elena se sentó. En los últimos 3 días, trabajé aquí como ayudante temporal. Don Ramón me instruyó el viernes. Silencio. Ricardo inmóvil, el rostro cambió de color. Recordaba cada escena. Vi lo que pasó con doña Elvira el viernes, dijo Elena sin elevar la voz. Escuché lo que se dijo en el pasillo. Conversé con miembros del equipo y esta mañana revisé registros de asistencia, horarios e historiales de los últimos 12 meses. Abrió una carpeta delgada. Elvira Soto no tiene ninguna falta de conducta registrada. Ninguna.
Existen elogios de clientes, 3 indicaciones como empleada del mes y 50 años de historial impecable. Los registros que usted le mencionó no existen. Usted mintió. Ricardo, manos sobre la mesa, inmóvil. «Puedo explicar», dijo con voz tensa. «Había una cuestión de gestión de equipo, Ricardo». La voz de Elena era final. «Escuché lo que usted le dijo. Parte fue oído por otros. No hablamos de gestión». Silencio. Ricardo miró la carpeta. Luego a Elena. «Trabajo aquí hace 4 años. Construí un equipo, traje resultados». «Tiene hasta el fin del día para retirar sus pertenencias», dijo Elena. «Recursos Humanos formalizará el proceso hoy mismo». Antes de salir, Ricardo dijo: «Mandé correos 3 al canal general, reportando problemas de doña Elvira con clientes. Nunca recibí respuesta. Nadie vino a verificar. Resolví como pude». Elena se quedó parada. No por la excusa, sino por la información. 3 correos. El mismo canal que doña Elvira usó, el mismo que estaba sin gestión. Ricardo lo usaba de escudo, pero bajo este, había algo que Elena debía verificar. Si había correos ignorados, parte de la responsabilidad era de quien no respondió. No lo dijo en voz alta. Tomó la carpeta, se levantó. Recursos Humanos se pondrá en contacto. Salió, cerrando la puerta con calma. En el pasillo, respiró, luego fue al obrador. La tensión flotaba. Elena pidió a la recepcionista que llamara a todos. 5 minutos. Se quedó en el centro del obrador, vacío de clientes. Un lugar hermoso, que había elegido con la ayuda de su abuela. Doña Elvira llegó. Al ver a Elena sin delantal, de pie como la dueña, se detuvo. Sus ojos pasaron de sorpresa a confusión. Elena esperó, luego pidió que llamaran a Ricardo. Un murmullo. 30 segundos después, Ricardo entró, sin su paso firme, se quedó en un rincón. «Buenos días», dijo Elena con voz tranquila. «Para quien no me conoce, soy Elena Nogueira, dueña de esta panadería y las otras 3. Los últimos 3 días, trabajé aquí como ayudante. Nadie lo sabía. Vine porque algo andaba mal y encontré más de lo que esperaba». Pausa. «Encontré un equipo que trabaja bien, que se cuida. Y encontré situaciones que no debieron ocurrir, y no se repetirán». Ricardo no se movió. Elena giró hacia él, sin rabia. «Ricardo Fajardo está siendo desvinculado con efecto inmediato. Usted gestionaba personas como si fueran descartables. Hoy, el descartable es usted». La palabra cayó como piedra. Alivio en unos, incredulidad en otros, lágrimas contenidas. Doña Elvira no lloró, inmóvil, ojos fijos en Elena, como quien recibe una noticia largamente esperada. Elena giró hacia ella. «Abuela Elvira, usted ha estado aquí 50 años, construyó parte de lo que este lugar es. En los últimos meses pasó por situaciones que ningún empleado debería enfrentar y que yo no supe ver a tiempo. Es mi responsabilidad también, y lo reconozco». Silencio. «Recibí su carta de renuncia. No la voy a aceptar». Doña Elvira parpadeó. «Si quiere continuar aquí», dijo Elena, «me gustaría mucho que se quedara, pero la decisión es suya». El señor Arnaldo aplaudió una vez, luego Diego, luego Lupita. En 10 segundos, todo el obrador aplaudía. No ensayado, genuino. Doña Elvira bajó la cabeza. Al levantarla, los ojos le brillaban. No dijo nada, pero no hacía falta. Elena agradeció, pidió que volvieran al trabajo. Miró el obrador. Faltaba resolver lo de los correos ignorados. Y algo más que doña Elvira no había contado. Cuando Elena la llamó a solas, doña Elvira reveló algo que cambió todo. En la oficina, sin mesa entre ellas, Elena pidió 2 cafés. El silencio se prolongó. Doña Elvira empezó. «Intenté hablar contigo, directamente. Hace meses, usé el canal interno. Mandé un correo a la dirección, explicando el problema con la gerencia. No detallado, pero claro.
Nunca recibí respuesta. Pregunté al administrativo. Dijeron que funcionaba. Semanas después, descubrí que Ricardo tenía acceso a la bandeja de entrada de ese canal. Él filtraba los mensajes. Elena cayó. Él nunca los reenvió. Nunca, confirmó doña Elvira. Elena miró la mesa. Ricardo había construido una pared invisible, y nadie lo sabía. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo?, preguntó Elena. Doña Elvira miró sus manos. La respuesta fue tan formal, tan definitiva, que entendí que no era prioridad, que debía resolverlo sola o irme. Y me quedé 6 meses más, porque este lugar es parte de mí, el equipo es mi familia. Creí que aguantaría, pero nadie aguanta para siempre. Elena puso el celular en la mesa. Me equivoqué, dijo. No por intención, pero el resultado fue el mismo. Doña Elvira solo escuchó. Quiero hacerte una propuesta, dijo Elena, no como compensación, sino como reconocimiento de lo que ya es verdad. Abrió la carpeta, empujó un papel, maestra panadera y directora de tradiciones culinarias de la Panadería del Sol, con ajuste de salario y autonomía, firmada por ella esa mañana. Doña Elvira leyó, miró a Elena. ¿Hiciste esto antes de saber lo que iba a contarte? Sí. Era detalle. Lo que ya sabía era suficiente. Silencio. Una carcajada de la cocina. Doña Elvira firmó sin ceremonia. Hay algo que necesito resolver hoy, dijo con tono práctico. Los horarios de la semana. Ricardo estaba atrasado. Elena sonrió. Resuélvelo. Doña Elvira se levantó, se ajustó el delantal. Antes de abrir la puerta, se giró. Gracias, dijo. No por hoy, sino por haber construido un lugar que vale la pena defender. Salió sin esperar respuesta. Elena quedó sola. Miró la silla de Ricardo, la ventana. Mismo lugar, personas diferentes. Resultados opuestos. A veces la justicia no llega con ruido. Llega un lunes por la mañana, en una sala pequeña, en una firma sencilla, y en la imagen de una mujer ajustándose el delantal, y volviendo al trabajo. Esta historia no es sobre dinero, es sobre carácter, porque cuando nadie está mirando, allí la verdad aparece. El puesto puede imponer silencio, pero nunca impone respeto. Hay gente que manda, y hay gente que construye. Y tarde o temprano, quien construye siempre pesa más. Si esta historia te conmovió, deja tu like ahora. Esto ayuda al video a llegar a más personas que han pasado por algo similar. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez viste a alguien abusar del poder en el trabajo, o fuiste la persona que aguantó en silencio por mucho tiempo?